cuestión del índice de crianza o la canasta de crianza que elabora el INDEC. No sé si ustedes tenían idea, chicos. Pero bueno, sabemos que mucha gente no lo conoce. Es un valor de referencia que se usa para distribuir gastos de forma más igualitaria. Esta es una nota de una colaboradora nuestra, la abogada Valeria Montenegro, que nos detalla en esta nota qué significa este índice de crianza, qué implica. Nos cuenta que, por ejemplo, se establece el valor mensual de la crianza según diferentes rangos etarios, tanto para los que son bebés, niños y niñas, y adolescentes. Obviamente los costos son diferentes según se trate de costear la alimentación y, por supuesto, el cuidado, el valor del cuidado de un niño, de una niña o de un adolescente. Obviamente va variando. Lo que se busca con este índice de crianza que se estableció en julio del año pasado es de alguna forma tener un valor como referencia para distribuir gastos y sobre todo para tomar como punto de partida al momento de por ejemplo, un matrimonio que está en proceso de separación o ya se ha separado, ver cómo dividir los gastos que implica precisamente la crianza de un niño, de una niña o de un adolescente. Comparto los datos, el valor de esta mensual de esta canasta de crianza que corresponde a febrero último. Por ejemplo, para los menores de un año, vamos a redondear, casi 250.000 pesos. Para los niños y niñas de 1 a 3 años, 295.000 pesos. Para niños de 4 a 5 años, 250.000 pesos. Y para niños de 6 a 12 años, 313.000 pesos, haciendo números redondos. Un dato muy importante que se puede usar para prever algunos gastos en una familia que esté, digamos, en un proceso habitual, ¿sí? Que esté unida, y también para tratar de dividir gastos o tomar como referencia algunos valores para decir, bueno, ¿cuánto nos sale criar a nuestro hijo? Y dividimos gastos. Cuestiones que muchas veces suelen prestarse para problemas, para discusiones, que llegan incluso a la justicia y muchas veces incluso así no se llega a buen puerto cuando se trata, por ejemplo, de la división no solamente de bienes, sino lo que tiene que ver con costear la educación, la alimentación, Germán, y todo lo que implique la crianza de un hijo. Sí. Germán, digo, en estos tiempos donde la planificación familiar, el aspecto económico juega un papel súper importante, digo, este es un índice que más o menos sirve de referencia para decirle a aquellos que quieren ser padres por primera vez, por segunda, por tercera, más o menos cuánto vale la crianza de ese hijo en las distintas etapas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y estamos viendo valores que no son, a febrero de este año, no son para nada bajos, ¿sí? No. Estamos hablando de entre 250.000 y 300.000 pesos aproximadamente, ¿no? La crianza de un hijo con los valores actuales, con todo lo que eso implica. Incluso también sirve, nos destaca Valeria en la nota, para ponerle un valor al cuidado, ¿no? Que realiza una mamá o un papá del niño. Esas cuestiones que muchas veces se dejan de lado o porque la realiza el progenitor o la progenitora, pareciera que es una obligación y que no tiene ningún valor. Bueno, se trata de poner en dinero este valor, ¿no? Incluso muchas veces es materia frecuente decir, bueno, ¿cuánto vale el trabajo que realiza una mujer como ama de casa? ¿Sí? ¿Cuánto vale el trabajo que realiza una mamá criando a su hijo? Digo, más allá de lo que le cuesta el alimento, más allá de lo que le cueste la escuela, más allá de lo que le cueste, en fin, los gastos cotidianos de criar y de mantener a un hijo, ¿no? Entonces, bueno, esto se usa como valor de referencia. Después se lo puede tomar o dejar, pero me parece que es un dato importante que muchos desconocíamos y lo traemos a colación para comentar, ¿no? Para ver que, bueno, que existe este valor como referencia. Después se lo puede tomar o dejar, ¿no? Pero claro, sin dudas es un elemento como para tener en cuenta. Bueno, para profundizar mucho más en la nota, en www.elregionalbm.com.ar, allí vas a encontrar toda la data que viene explicando Germán. Bueno, ¿cómo unimos a Milei con Salomón Deiber? A ver, explícame un poquito más, Germán, en otra de las notas que vamos a charlar hoy. Bueno, es cierto, ¿no? Salomón Deiber fue un intendente en 2 ocasiones de la ciudad de Villa María, un tipo bastante particular, tuvo 1000 oficios. Sí. Para tener, digo, Germán, para tener una referencia, sí, es el intendente que construyó el Cristo, por ejemplo, ¿no?
por ejemplo, y muchas otras obras en la ciudad de Villa María. La anécdota esta, que vamos a contar, tuvo como contexto el año 1958, presidencia de la Nación a cargo de Arturo Frondizi. Él fue chofer de Amadeo Sabatini, por ejemplo, ¿no? Y después llegó a ser intendente de nuestra ciudad en 2 ocasiones. ¿Recuerdan el episodio entre Milei y el gobernador de Chubut, Nacho Torres, hace muy pocos días atrás, con este tire y afloje, la cuestión de si Nación no nos remite la plata, nosotros no mandamos petróleo, que se armó, bueno, una gran discusión, Sí. al punto que se plegaron otras provincias? Bueno, hay un antecedente, sin duda no debe ser el único, pero este nos toca en Villa María, año 1958, una puja que tuvo a Deiber, intendente de la ciudad, como protagonista, y al gobierno de Tucumán. ¿Por qué? Porque por un conflicto, ¿sí? En Tucumán no querían enviar a otros lugares del país azúcar, precisamente, ¿no? Entonces hubo como una especie de desabastecimiento. Pensemos, estamos hablando del año 1958, transporte, tecnologías que obviamente no son las actuales, y hubo una demora en la llegada de azúcar al resto del país. Y eso a Villa María. Había un gran cargamento de azúcar que estaba destinado a Villa María, pero el gobierno de Tucumán, que se puso a la cabeza de esta situación, no enviaba el azúcar. ¿Qué hizo Deiber? Dice, bueno, ustedes no envían azúcar, nosotros no le vamos a enviar las vacas, el ganado vacuno, que tenemos destinadas 600 cabezas para Tucumán. Se armó un gran lío. Esto lo cuenta Miguel Andrés, una nota muy interesante, y que sirve como antecedente, ¿no?, a este problema de peleas entre provincias, municipios y nación. No solo se armó, entabló conversación con el ministro del Interior, con el propio Frondizi, con el gobernador de Córdoba de entonces, no aflojó Deiber, no aflojó. Recién cuando desde Tucumán dijeron, bueno, vamos a enviar el azúcar, ¿sí?, ahí liberaron las cabezas de ganado y las enviaron para la provincia norteña. Me parece bien, Germán, Se podía haber... ¿Cómo? Me parece bien, digo. Es así. Si vos me envías tu materia prima que a mí me hace falta, yo no te voy a enviar la mía. Es así. Bueno, hubo un decreto por parte del intendente que, según algunos letrados, carecía de fundamento jurídico, y por otro lado también hubo una posibilidad, o se deslizó la posibilidad de intervenir, ¿no?, el municipio a raíz de esta situación. Finalmente eso no ocurrió. Hubo ahí un tiro y afloje, un momento de tensión durante algunos días, hasta que finalmente se destrabó. Uno puede decir, como vos decís, compartir eso, ¿no? Estuvo bien. ¿Por qué, si vos me tenés rehén por algún hecho puntual, yo voy a tener que cumplir con vos? Bueno, una escena que se remite hace varias décadas atrás y que tuvo un momento tenso en la actualidad. Y esto, Martín, si me permitís, bueno, lo traemos a colación con una situación bastante particular, ¿no?, que tiene que ver con esta relación tirante entre provincias y nación. La rebelión fiscal a la que llamó el diputado José Luis Esper a no pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires, que pertenece que es gobernada por el kirchnerismo, con Kicillof al frente, una medida, una iniciativa que fue avalada por el propio presidente, ¿sí? Entonces, digo, un presidente avalando una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires gobernada por la oposición, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto debemos ser o tolerar estas irresponsabilidades, ¿no? No, bueno, además, sí. Germán, cuando se promueve desde el Estado Nacional nuevamente el impuesto a las ganancias, ¿no? Para que vuelva el impuesto a las ganancias, que lo pagarían muchísimos trabajadores en Argentina. Digo, por un lado, promuevo una rebelión fiscal y por otro lado, estoy poniendo un impuesto, ¿no? Exactamente. Aparte, antes de ser presidente, se rasgaba las vestiduras diciendo, hablando y denostando a los impuestos, ¿no? Diciendo que cualquier tipo de impuesto era un robo y que eso no iba a ocurrir. Bueno, finalmente vemos cómo cambian muchas veces los candidatos, ¿sí? Las promesas en campaña, cuando llegan al poder, hacen completamente
lo contrario, ¿no? Bueno, ¿y qué pasaría, la pregunta, ¿no? Si se rebelaran las provincias en este sentido, si se rebelaran en contra del gobierno nacional y dejaran de enviar sus recursos, dejaran de, así como Chubut amenazó con no enviar petróleo, no enviar a Buenos Aires, que es la sede central de nuestro país en todo sentido, el resto de recursos, ¿no? Para que puedan subsistir alimentos o las ganancias obtenidas por la producción de alimentos, de recursos naturales que son un montón y que se producen en gran parte del país. Bueno, habría que ver en ese caso, ¿no? Exactamente. Bueno, muy buena nota para reflexionar en www.elregionalbb.com.ar. ¿La última? La última, a ver, ¿qué pasa cuando manejamos y lo hacemos mal, Germán? Por ejemplo, queremos pasar por la banquina. Bah. Bueno, todos tenemos alguna cuota de, no sé si de irresponsabilidad al volante, pero de mal manejo, ¿no? Sí, sí. O de mala conducción, ¿no? Siempre hemos... Pero bueno, hay gente que maneja realmente, que lo hace de manera sistemática, que conduce mal. Y una cuestión que analizamos en esta columna que se llama Maneja bien es el título, ¿por qué te adelantás por la banquina si sabes que no se debe? Es algo recurrente, ¿no? Sobre todo en los ingresos, en los accesos a la ciudad. Muchos conductores y conductoras que se adelantan por una zona donde no se puede transitar, salvo que sea por razones de urgencia o por fuerza mayor. No se puede adelantar. Es muy común que lo veamos en la zona de semáforos, por ejemplo, en el acceso a la ciudad desde el lado de Arroyo Cabral por la Ruta Nacional 158 y en muchos otros sectores. No sé el caso de ustedes si son de por ahí, no me van a decir si son por ahí de adelantar por la banquina para ganar, ¿cuántos? Unos segundos, ¿no? No, para nada. No, en mi caso no, Para Fer. nada, Doy para de nada. Ger. No, Sí. no. Odio cuando la Pero es gente- algo frecuente. Sí, Sí, y que te pasan por la derecha en la ciudad también, es terrible, ¿no? Sí. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. Además, no. en esta nota se analiza la cuestión del estado de las banquinas en las rutas nacionales, que quizás por ahí se encuentran en un poco mejor estado que en las rutas provinciales. Cubiertas por yuyos, muchas banquinas de rutas provinciales, en algunos sectores de rutas nacionales también. La cuestión es que estas deberían estar en condiciones óptimas para poder circular o pasar por allí en situaciones de peligro, en situaciones de fuerza mayor o en situaciones de emergencias o urgencias, ¿no? Pero bueno, muchas veces esa vía está siendo ocupada o utilizada de mala manera y en eso nos ocupamos de analizar a partir de la opinión y la palabra de Roberto Alacia, como lo viene haciendo habitualmente con otras notas en esta sección que se titula Maneja bien. Exactamente. Muy bien, ¿eh? Bueno, Ger, querido, feliz de charlar con vos en la mañana de hoy. Como siempre, el repaso de todas las redes sociales y la web para que puedan seguir de cerca todo lo que sucede con el Regional BM. Bueno, agradecido como siempre de parte de toda la gente que hacemos el regional. Gracias por este espacio y nos reencontramos el próximo jueves. Hoy con Canal 20 Noticias a las 20 por Canal 20, por supuesto. Mencionen las redes, por favor. Sí, por favor, @elregionalbm. Ahí estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en el ex Twitter. Bueno, estamos en todos lados. Gracias por seguirnos y, por supuesto, a seguir sumando. Bien ahí, Ger. Feliz de charlar con vos. Te enviamos un abrazo grande. Hoy a las 20, la edición central de Canal 20 Noticias.